Hola, buen día. Ya estamos a 3 de febrero. Un saludo desde Emiratos Árabes Unidos. El día de hoy quiero comentar algo relacionado con un tema que en el contexto internacional se le da muy poca importancia por una interpretación que tienen muy clara de lo que significa hacer consultas populares o encuestas o mediciones a modo de los gobernantes en turno en los países subdesarrollados, y haciendo un análisis en relación con lo que se le ha llamado o se le llama la revocación de mandato en México. Una de las discusiones que se tiene al respecto pues es la obviedad de cuál es el resultado o cuál es el beneficio que se pretende lograr y por qué tanto aferre y por qué tanta insistencia en llevar a cabo el proceso electoral, entre comillas, pues de que el INE instale casillas como una elección constitucional en forma, en tiempo, y que participe el mayor número de mexicanos para decidir si quieren que el presidente continúe con el mandato que tiene, es decir, como presidente de los Estados Unidos mexicanos hasta el 2024, pues la primera reflexión lógica es decir, pues si lo elegimos para que gobierne 6 años a nuestro país. Para eso hubo toda una elección en el 2018 donde tuvo el apoyo mayoritario de los mexicanos y donde se quedó muy en claro el compromiso de llevar a cabo un gobierno para todos los mexicanos, buscando básicamente 3 o 4 ejes centrales, apuntalados por el primero, que era el combate a la corrupción, el cual está sufriendo desafortunadamente lamentables leyendas, historietas y no se diga documentados casos en muchos sectores de la actual administración que son nota internacional. Es decir, nosotros las vemos día a día en México, pero acá en el extranjero, curiosamente, y sucede mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo he observado en otras ocasiones, pero acá estoy sorprendido porque estaba viendo anoche la televisión de Inglaterra y luego también veía una nota relacionada al mismo tema en la televisión española, y resulta que lo ven como una especie de juego. Ellos le llaman, a efectos de que ese tipo de ejercicios de hacer una consulta popular o una elección constitucional a modo, es para todos aquellos gobernantes que quieren perpetuarse o continuar en el poder. Y hacían ellos el silogismo o la comparación o el análisis de que lo mismo hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y también el presidente actual de Nicaragua, que ya tiene más de 20 años en el poder, y a su esposa como vicepresidenta. O sea, de esa manera nos ven a los mexicanos de por qué la insistencia de querer hacer la revocación de mandato como una estrategia rumbo a la prolongación o a la posibilidad de un severo cambio constitucional que permita que el actual presidente de la República pueda continuar después del 2024. Quienes de una manera u otra entendemos el proceso constitucional, o sea, de reformas constitucionales, sabemos que el partido en el poder, y aún con sus aliados, ya no tiene la mayoría calificada que se requiere para hacer cambios constitucionales como para lograr que el actual presidente pudiera gobernar del 2024 al 2030. Es decir, esa estrategia ya falló en virtud de los resultados electorales del año 2021, donde, si bien es cierto, el partido en el poder y sus aliados tendrán mayoría simple o tienen mayoría simple ya en
Congreso de la Unión, llámese en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que todavía le queda 3 años a los dos, pues no pueden ahora sí cambiar la Constitución, a menos que se le sumen partidos que traicionen a sus propios militantes, como el caso del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano, y si permitiesen el tener mayoría calificada, cambiar la Constitución para que el actual presidente de México pudiera ser presidente por otros 6 años. Ese escenario no se ve en México, pero aquí en el extranjero tampoco se ve. Solo se está viendo como un tema de extensión o de incremento de las formas, y ellos hablan, sobre todo en la televisión inglesa, decían que México está maquillando su imagen en virtud de los escasos, ellos utilizaron un concepto más fuerte, de los escasos resultados en materia económica y en materia de transformación del país en sus estructuras económicas. Es decir, casi el punto de vista de ellos es decir, en economía y en mejoría de la economía y en reducción de la pobreza y mucho menos en reducción de la inseguridad no se ha hecho nada. Ese es el análisis de la BBC de Londres que veía anoche en la televisión, y no se diga de los españoles, que parecieran que traen una guerra atravesada contra México, pero dejan bien en claro que no es contra México ni contra los mexicanos, sino contra los gobernantes actuales mexicanos, por el tema aquel de que le pidieron al rey de España y al gobierno de España que pidiera perdón por todas las atrocidades que cometieron durante la conquista de México, y que los traen enchilados. La verdad es que ahí es donde uno tiene que ser maduro, serio y entender pues que estás escuchando la crítica o el análisis de alguien que está enojado con tu país por lo que propuso el presidente de México de que nos pidieran perdón por todo lo que sucedió pues durante la colonización, durante la conquista de México, durante la explotación de México y durante los 300 años que duraron los españoles teniendo el poder en México, desde 1500 y que hubole hasta pues 1810, cuando se logró la independencia de México, como todos lo sabemos. Y volviendo al tema de la revocación de mandato, el análisis que hacía la BBC de Londres me pareció sensato en función de decir que uno de los elementos que se pretende lograr por el actual gobierno de México al llevar a cabo una elección para validarse como gobierno y para lograr imponer al siguiente presidente de México desde el mismo partido del presidente, pues tiene mucha lógica. Eso lo entendemos los mexicanos, pero también lo están entendiendo los extranjeros. Nada más que aquí lo que se está viendo son los resultados, insisto, económicos, pero ahora es bien curioso, está haciendo mucho más ruido, pero mucho más ruido el tema energético. Todos dicen acá que tanto Inglaterra, España, desde luego, Alemania, pero sobre todo los Estados Unidos, están en una batalla frontal contra la violación a los acuerdos internacionales que existen en materia de respeto a los contratos internacionales que tienen garantía del gobierno mexicano. Recordemos que recientemente Iberdrola, la gran empresa española, se está enfrentando al gobierno de México con los temas de Comisión Federal de Electricidad, y también en el caso de Petróleos Mexicanos, las compañías americanas, algunas compañías chinas y también compañías de Holanda, pues están prácticamente en pie de guerra por iniciar toda una batalla contra México. Y no se diga todos aquellos que invirtieron en parques de energía solar y en parques de energía eólica, que son energías limpias para autoconsumo. Y ahí lo estamos viendo en el agarre que trae el presidente de la República contra el grupo FEMSA, contra los Oxxos y todos esos que hicieron los abanicos, los parques eólicos, y que con eso autoconsumen su propia energía, que es limpia y más barata,
y que a fuerzas el gobierno de México quiere que se la compren a Manuel Bartlett y a la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea energía sucia y más cara. Y bueno, pues ese es un capítulo que tendremos que enfrentar, pero acá en Asia, acá en los mercados internacionales financieros sobre todo, se le está dando un gran auge, no a la revocación de mandato, creo que a ellos les vale un cacahuate ese tema, se le está dando una gran importancia al retroceso que está teniendo México en no apoyar la generación de energías limpias y sobre todo de ponerle zancadillas y patadas literalmente a todas las empresas que ya invirtieron, que ya le apostaron, que tienen la garantía soberana del gobierno mexicano de darle para atrás a sus contratos y a todo lo que invirtieron en parques de energía solar. En fin, es un largo debate que tendremos que enfrentar y que quise compartir con usted el día de hoy desde acá, desde Emiratos Árabes Unidos. Saludos, que tenga bonito día, gracias por escucharme.